Ahora, hermanos, luego de haber terminado y pensar acerca de la segunda venida del Señor, tiene mucho que ver con la segunda venida, el arrebatamiento. ¿Cómo se interpreta el arrebatamiento? Solo pido al Señor que nos dé gracia y su favor para entender y estar listos y esperar estos momentos con Él. Sabiduría, entendimiento, discernimiento, que no seamos engañados, pero el arrebatamiento de los santos, de decir, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Aquí yo vengo pronto. De la interpretación de los pasajes como Mateo 24, Primera de Tesalonicenses 4 y 5 surgen las diferentes posiciones, además de doctrinas dadas por los hombres que vienen de revelaciones personales. Y aquí entra la interpretación. Mateo 24 es muy claro que viene el Señor. La Primera de Tesalonicenses, que viene el Señor en las nubes. Seremos arrebatados. Tenemos esas palabras, tenemos esos versículos, pero luego viene quien estudia esos versículos y quienes los interpretan. De allí salen las posturas, porque como no es completamente claro, no hay una claridad completa acerca del pasaje, unos van componiendo y van arreglando los textos de Mateo 24, los textos de Primera de Tesalonicenses y van haciendo su interpretación de revelaciones personales. Creo que hablaba en la clase pasada acerca de la inspiración de la palabra del Señor y hay revelación personal y hay inspiración personal cuando leemos las escrituras. De allí que tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos y a quién leemos, qué materiales nosotros aceptamos. ¿Qué es el arrebatamiento? Su definición. Hay una pregunta indiscutible que enfrentar cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. ¿Será un solo acontecimiento? Según nuestra apreciación del Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo será un solo evento, así es, que es desconocido. Será inspirado, como acabamos de verlo, y repentino. La palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia. El término viene de una palabra latina que significa llevar, quitar o un arrebato. Sin embargo, el concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en la Escritura y ya lo vamos a ver. La doctrina del rapto no fue enseñada en el Antiguo Testamento, por lo que Pablo lo llama un misterio ahora revelado. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Un misterio. Pensaba cuando estudiaba este material. Arrebatamiento en el Antiguo Testamento. ¿Has pensado en Enoc? Caminó con Dios y fue llevado. Podría ser. Elías, que fue llevado con el Señor, desapareció en ese momento, delante de los ojos de Eliseo. Solamente un pensamiento acerca de lo que pudo ser en el Antiguo Testamento. Pero Pablo dice, un misterio. No todos dormiremos. Muchos ya han partido, como decía anteriormente. Otros aún esperamos. ¿Nos tocará el arrebatamiento a nosotros? ¿O dormiremos y esperamos ser resucitados?
levantaos. Dice, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, glorificados junto con el Señor. El arrebatamiento es el glorioso evento que todos debemos anhelar. Entonces finalmente estaremos libres de pecado porque seremos quitados de esta tierra, seremos quitados de este cuerpo corruptible, porque las cosas que quiero hacer no las hago, pero las que no quiero hacer, esas sí las hago. Este es un cuerpo de pecado. Al fin, cuando seamos arrebatados, cuando seamos levantados, cuando seamos llevados con el Señor, estaremos para siempre en la presencia del Señor y libres de pecado. Existe mucho debate sobre el significado y el alcance del arrebatamiento. De eso trata la clase. No queremos sacar conclusiones, simplemente queremos que tú las saques. Queremos que cada uno que está escuchando pueda tomar un lugar y si no ser removido y pensar yo qué pienso y yo qué creo. ¿Cómo lo miro yo? ¿Cómo me acerco a la palabra con respecto a todas estas doctrinas? Esta no es la intención de Dios. Más bien el arrebatamiento debe ser una doctrina consoladora, llena de esperanza, porque Él no quiere dividir, Él no quiere que choquemos, Él no quiere confundirnos. El arrebatamiento debe ser una doctrina que nos consuela y nos llena de esperanza. Dios quiere que al considerar el arrebatamiento nos animemos unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la intención del Señor. Ahora vamos a ver posturas de ese rapto. De aquí que les mencioné al inicio de la clase que tenga su cuadro de las interpretaciones para poder ver cuál es la interpretación post-tribulación. ¿Quiénes son post-tribulacionistas? Que el rapto será luego de la gran tribulación, de la tribulación y de la gran tribulación. En ese momento será el rapto. ¿Cuál es la postura que cree en la post-tribulación? La post-tribulación es la postura premilenialista histórica. ¿Lo recuerda? Los post-tribulacionistas son los que creen, lo vamos a mirar, que la iglesia pasará los 7 años de tribulación. Primero la tribulación, la gran tribulación, y luego el rapto. No hay una clara distinción entre el momento del rapto y la manifestación de Cristo. No sé si recuerdan la imagen. Ahí está la imagen de la línea del tiempo entre la primera venida del Señor Jesucristo, el tiempo de la iglesia, y aparece una flecha subiendo y una bajando, donde muestran que ellos lo ven como simultáneo. El rapto, inmediatamente después, el Señor viene y comienza el milenio. Los postribulacionistas, no sé si lo recuerda, pero para tenerlo en cuenta, son los premilenialistas históricos. Ellos son postribulacionistas. Ellos no hacen distinción entre la iglesia e Israel. Para él son sinónimos, son una misma cosa. El rapto postribulacionista cree que no es inminente la venida del Señor Jesús y creen que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas es algo que se puede ver como sucesos simultáneos. Ahora, la otra postura, el rapto a la mitad de la tribulación. Entonces, el anterior, el rapto post-tribulacionista, será al final de la tribulación. Existe otra postura, de allí que nosotros tenemos que estudiar y tenemos que entenderlo.
Tenemos que tener claridad. El rapto a la mitad de la tribulación. ¿De qué habla esta postura? Este grupo sostiene que la iglesia estará en la tierra los primeros 3 años y medio de la tribulación. La palabra habla, los primeros 3 años y medio serán de una tribulación de alguna manera un poco leve, pero luego en los otros 3 años y medio habla de una gran tribulación. Para ellos los primeros 3 años y medio son llamados la tribulación y los 3 años y medio finales la ira de Dios o la gran tribulación. Algunos creen que la séptima trompeta es la misma última trompeta mencionada en 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí dice a la final trompeta, a la séptima trompeta vendrá el Señor. En ese será el momento de el arrebatamiento, de ese rapto, a la final de la trompeta. Para la mayoría de los defensores de esta posición, el rapto ocurre en Apocalipsis 11, del 11 al 12. Leamos por favor Apocalipsis 11, del 11 al 12. Pero después de 3 días y medio, miren aquí aparecen los 3 años y medio, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Una interpretación que aquí está ocurriendo un rapto. El espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que vieron, sobre los que quedaron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ahí está el momento del rapto a la mitad de la tribulación. Hay otra postura que piensa y cree que existe un rapto parcial. Piensan que un grupo de personas va a partir al inicio de la gran tribulación. Los que han sido fieles, temerosos y se han guardado. Y otros que piensan que habrá otros que serán levantados a la mitad de la gran tribulación. O sea, no todos serán arrebatados en el primer momento, sino que dará un tiempo y habrá otro rapto. Esta posición toma como una de sus bases Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Este es el texto que esta postura utiliza para decir que existe un rapto parcial. Esta posición no se enfoca tanto en el tiempo del rapto respecto a la tribulación, sino que se enfoca en la gente que será raptada. Así como los pretribulacionistas creen que en el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. No todos los creyentes serán raptados, solo aquellos que estén velando y esperando por el regreso del Señor serán encontrados dignos de escapar del terror de la tribulación. Un rapto parcial. Habrá otros raptos subsecuentes mientras aparece más gente digna de ser raptada. Ahora miramos otro rapto antes de la ira de Dios. Al contrario de los post-tribulacionistas, los que creen que será el final de la gran tribulación, este grupo cree que la iglesia no experimenta la ira de Dios en la tribulación. Podría parecer a los premilenialistas dispensacionales, donde son raptados antes que inicie la gran tribulación.
Esta es una versión más moderna de la posición del rapto en la mitad de la tribulación, pero identifican un tiempo diferente cuando la ira de Dios iniciará. Ellos sostienen que la ira de Dios iniciará unos 21 meses antes de la final tribulación. 21 meses es casi 2 años. No hace distinción entre la iglesia y el pueblo judío. No hay una diferencia en ellos. Los primeros 5 años y 3 meses de la tribulación es llamada principio de dolores. Por eso los últimos 21 meses están allí representados cuando será el rapto, según ellos, antes de la principio de dolores, antes de la gran tribulación. No creen que el encuentro del Señor con los suyos en el aire se dé sin ninguna advertencia en cualquier momento. O sea que creen que va a haber una advertencia y un momento en el que se diga, ¿están listos? Ahora vamos a ver el rapto pretribulacionista. El rapto ocurre antes de que la tribulación inicie. O sea, es premilenialista y pretribulación. La iglesia no pasará en nada por la tribulación. La iglesia e Israel son distintos. Dios tiene un futuro profético distinto para cada uno. ¿A quién le suena esta postura? A los premilenialistas dispensacionales. La iglesia es diferente a los santos de la tribulación y todos los 7 años de tribulación experimentarán la ira de Dios. No hay diferencia en el avance de esos dolores. Solo esta posición sostiene que el rapto es inminente, que puede suceder en cualquier momento. Esta es la más aceptada, la más seguida y la más enseñada también. Los creyentes son juzgados en el cielo después del rapto, podríamos decir, cuando se habla acerca del tribunal de Cristo. Al final de la tribulación, Cristo retornará a la tierra con sus santos. La segunda venida del Señor será al final de la tribulación y luego comenzará el reinado de los 1000 años. Hermanos, espero que con esta clase se hayan animado sus corazones, sigamos esperanzados en esa segunda venida del Señor, sigamos firmes caminando con Él, que seguro recibiremos la promesa. Seremos levantados, seremos glorificados, seremos transformados juntamente con el Señor. Un abrazo, hermanos, que Dios les bendiga.